Buenas hermanos, vamos a seguir con las moradas terceras en el capítulo 2. En este capítulo, Teresa de Jesús nos va a poner un tema interesante para todos aquellos que quieren acercarse a una espiritualidad profunda. Y es que en la oración nos vamos a encontrar siempre con una pared, en la que a veces nos vamos a dar de frente, que es la sequedad. Muchos piensan que la oración es sentir. Entonces aquí surge una pregunta verdadera. ¿Qué pienso yo que es oración? Y ante esta pregunta eh, es necesario que podamos contestar eh, desde nuestro corazón de una reflexión, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo espero en la oración? ¿O qué es lo que yo quiero sentir en la oración? Teresa, por el contrario, no pondrá los ojos en el sentimiento, porque los sentidos se engañan, sino en la acción de Dios. Entonces, ella va a decir en el texto: yo he conocido algunas almas probarlos su majestad en cosas no muy grandes, y andar con tanta inquietud y apretamiento de corazón que a mí me traían tonta y aún temerosa, porque en darles consejo no hay remedio, paréceles que pueden enseñar a otros y que les sobre razón en sentir aquellas cosas. Entonces, Teresa eh, pone, pone de manifiesto eh, que el sentimiento no es lo más importante en el acercarse al Señor. Yo no he hallado remedio, dice, sino en mostrar gran sentimiento de pena y no contradecir su razón, porque todas las conciernen en su pensamiento que por Dios la sienten, y así no acaban de entender que es imperfección. Entonces muchas veces en nuestras espiritualidades que conocemos en la iglesia, mucho de lo que se maneja es el sentimiento. No estoy en contra del sentimiento, porque San Juan de la Cruz dirá en un libro, en su vida al Monte Carmelo, que eh, parte de la pedagogía de Dios es eh, llevarnos por el sentimiento, ¿verdad? Pero por muy iniciantes. Cuando iniciamos es necesario que sintamos. Luego habrá que hacer un desapego a las cosas de este mundo. ¿Por qué? Es precisamente ese es el punto central de este capítulo segundo de las terceras moradas, un desapego a las cosas del mundo. Dice: nos probemos a nosotros mismas antes que nos pruebe el Señor. Es decir, en la medida en que yo pueda examinar de qué o en cuanto estoy apegado a los afectos, a las riquezas, a los deseos, a los bienes, a la búsqueda de la felicidad en este mundo, si yo me pruebo, el Señor no me probará. No es porque el Señor tenga necesidad de probarte, ¿no? Sino es como una metáfora de decir, antes de que la vida nos sorprenda con ciertas situaciones, debemos darnos nosotros mismos esa tarea de poder, de poder hacer lo que está en nuestras manos para eh, desprendernos de esta situación. Porque hay cosas que se nos ofrecen, dirá Teresa, en que podéis probar y entender si estáis señoras de vuestras pasiones. Y este es un punto fundamental en la experiencia teresiana y en la espiritualidad. Cuando nosotros somos señores de aquello que nos rodea. Es decir, que las cosas que vivimos en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro ambiente, en nuestro trabajo, ya no nos someten, ¿verdad? Recordemos la visión teresiana en ese tiempo, que era situaciones en donde habían jefes que sometían a otras personas, y en este caso ella lo lleva a las pasiones. Nosotros somos jefes de verdad de nuestras pasiones, somos jefes de nuestros gustos, somos jefes de nuestras reacciones ante una ofensa, somos jefes de celos, somos jefes de las situaciones que no podemos controlar, sabiendo que eh, mm, lo que Dios quiere es que tengamos un señorío, ¿verdad? Dios le dice a Adán, y ese profundo lo que Teresa quiere darnos, ¿verdad? Dice: te he escogido para que tú domines a todos los hombres, a todos los animales que están en el jardín, y les vas a poner nombre, es decir, ponerle señorío a nuestras pasiones.
Teresa dice, no está el negocio en tener hábito de religión o no, o sea, no importa si somos religiosos o no, sino en procurar ejercitar las virtudes y rendir nuestra voluntad a la de Dios en todo. Este es el secreto de todas las moradas, rendir nuestra voluntad a Dios, aceptar los acontecimientos que Dios nos pone y no ofrecer resistencia. Este es el trabajo más duro que Moradas nos propone. No ofrecer resistencia ante la voluntad de Dios, sino más bien unirnos completamente a esa voluntad. Y que el concierto de nuestra vida sea lo que su majestad ordenara en ella. Y no querramos nosotros no haga otra cosa sino la tuya, o sea, suya. Si tú quieres sentir cosas en la oración, no la hagas, no busques la oración para eso. Si tú quieres sentir consuelos, alabanzas y glorias en la oración, no vayas a la oración por eso. Si tú quieres sentir en la oración desahogos, unciones, búsquedas de descanso, no vayas a la oración por eso. Si el Señor te quiere dar consuelos, descansos, desahogos, será el Señor quien te lo dé. No estoy diciendo que no se va a dar. Estoy diciendo que nuestra intención debe ser purificada. Estas terceras moradas sirven para que nosotros eh, nos purifiquemos de nuestras intenciones. Como digo, no es que el Señor no las regale, es que nosotros debemos acercarnos al Señor con un corazón limpio. Teresa en el número 8 dirá, como vamos con tanto seso, es decir, con tanto pensamiento, todo nos ofende porque todo lo tenemos y así no osamos pasar adelante como si pudiésemos nosotras llegar a estas moradas y que otros anduviesen el camino. Es decir, que es un proceso que nosotros debemos hacer. Es un proceso en el que nosotros debemos desapegarnos de todas las cosas. Por ejemplo, el cuidado de nuestra salud también podría ser un inconveniente. No está el negocio en lo que toca el cuerpo, ¿verdad? Tú puedes tener enfermedades y dificultades profundas que a la larga, estas precisamente nos pueden servir para ayudarnos a amar más al Señor, a unir nuestra voluntad a Él. No está la perfección, ya nos dirá concretamente en el numeral número 10 cuál es el secreto de este capítulo. No está la perfección en los justos, sino en quien ama más y en quien mejor obrare con justicia y verdad. Entonces la oración, vamos a ir definiendo, es un encuentro para amar. Y en la oración tú vas a notar quién ama más. Evidentemente quien más ama es Jesucristo, pero la oración es una invitación a amar. Luego, y quien mejor obrare con justicia y verdad. Es decir, es necesario que nosotros nos pongamos a que hayan, nos determinemos a que hayan virtudes en nosotros. Si no hay virtudes en nosotros, no podremos vivir una vida realmente cristiana y una vida realmente espiritual. Es decir, que en la manera en que nosotros renunciemos a los gustos para poder acercarnos a este camino espiritual y vivamos el amor en esta medida y en las representado en las virtudes, en esta medida nos acercaremos al Señor. Dice Teresa, no penséis que importa poco que no quede por nosotros, que cuando no es nuestra falta, justo es el Señor. Entonces el Señor nunca nos va a quedar en darnos lo que Él nos ha prometido, que es su Espíritu Santo, que es poder sentirnos habitados por el Señor, que es poder tener una experiencia espiritual profunda. Y terminar a Teresa, ¿verdad? Siempre recordándonos el conocimiento propio. Miremos nuestras faltas y dejemos las ajenas. Ni hay pena para que, luego que todos vayan por nuestro camino, ni ponerse a enseñar del Espíritu. Es decir, estamos ahora en estas moradas en un proceso de deshacimiento de todas las cosas de lo creado. Entonces la pregunta de reflexión para nuestro capítulo es en qué medida yo estoy apegado a las cosas del mundo y en qué cosas yo puedo ir desapegándome por mi propio medio. Porque al pasar a las cuartas veremos que Dios también va a tener una pedagogía en donde Él nos ayudará a desapegarnos de ciertas cosas. Entonces tú escribes en tu cuadernito qué cosas del mundo me llaman profundamente la atención y qué cosas del mundo yo puedo ir desapegándome para dar espacio a la experiencia espiritual con Cristo.